Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su casa, la IBE Callao. Y quiero preguntar en esta mañana, quienes tomen, primero saludémonos, ¿ya? El puñito, después ya es, Dios lo permita, nos demos el abrazo, ¿no? El puñito, Dios te bendiga, no sé qué cosa le puedes decir al hermano que está a tu costado. Y queremos en esta mañana preguntar y saludar a aquellas personas que por primera vez nos están visitando en esta mañana. A ver, me levanta la manito acá abajo. ¿Alguien que nos está visitando por primera vez? ¿Nadie? A ver arriba, ¿alguien que nos está visitando por primera vez? ¿Nadie? Bueno, todos son bienvenidos. Esta es la casa del Señor y es su casa. El pastor les ha estado enseñando, o nos ha estado enseñando, acerca de qué? De la reforma, ¿no? ¿Y qué nos ha enseñado? ¿Qué hemos aprendido acerca de la reforma? ¿Ven? ¿Qué comenzó enseñando? Se le llama las 5 solas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué han aprendido? A ver, ¿me dicen? ¿Cuál fue la primera? Sola palabra, sola fe, solo gracia. ¿Y qué más? Bueno, hoy vamos por la cuarta, ¿no? Quería ver cómo respondían, ¿no? ¿Y a qué personaje ha tomado el pastor? A Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero fue un teólogo que formó parte de la Iglesia Católica, ¿no? Y él se dio cuenta, así ligerito para que vayan entendiendo los que no han entendido o los que están por primera vez, ¿no? Que se enseñaba en la Iglesia Católica, pues, ¿no? Se enseñaba, supuestamente se debería enseñar la palabra, pero no se consideraba tal cual, sino que le añadían algo. Entonces, él, como es un teólogo, dice, no, esto no está bien, ¿no? ¿Qué cosa no estaba bien? Es que se añadía, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la salvación, ¿no? Añadían que había que hacer buenas obras, ¿no? Y con esas buenas obras obtenían la salvación, dejando la obra de Cristo en la cruz del Calvario a un lado, ¿no? ¿Y por qué hacían eso? No, porque ahí traes dinero y ya vas a tener dona algo y ya está, ¿no? Y no era así, o sea, añadían. En cuanto a la intercesión, ¿no? Ya añadían a otros personajes, ¿no? Personajes que sí han sido importantes, han ocupado un buen lugar, por ejemplo, como la mamá de Jesús, ¿no? Y ya decían que ella intercedía por nosotros, dejando a un lado nuevamente la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿no? Por eso Martín Lutero dice, esto no está bien. Él cuando dice las 5 solas se está refiriendo que solamente es la palabra o la escritura, solamente es la fe que nos habla, solamente es la gracia, ¿no? Y en esta mañana vamos a ver la sola, que es Cristo, solamente es Cristo y nada más. El otro domingo ya se estará terminando solamente la gracia de Dios, ¿no? Entonces en esta mañana nos toca hablar acerca de solo Cristo, ¿ya? Ahora diríamos, ¿no? Si Dios desde un principio, Él estableció, ¿no? Que las cosas fueran según como Él lo había establecido y lo ha dejado escrito en su palabra, entonces, ¿por qué se distorsionó todo esto, no? Entonces nosotros, para darnos cuenta en dónde, en qué momento fue, tenemos que ir al Antiguo Testamento y tenemos que ir al libro de Génesis, ¿no? Ahí en el libro de Génesis encontramos a 2 personajes, a Adán y Eva, ¿no? Que ellos fueron los que estaban en comunión con Dios, se relacionaban con Dios, o sea, estaban ahí los 3, ¿no?
pero en esa prohibición que Dios le hizo de que de un fruto, de un árbol, ellos no podían comer porque si no ellos iban a morir. Les dio esa opción, les dio el libre albedrío, ¿no? Entonces ellos decidieron desobedecer a Dios al acercarse a ese árbol y escuchar lo que Satanás, la serpiente, le dijo, ¿no? Dios les está engañando. En realidad tiene la conversación con la mujer, ¿no? Le dice, Dios te está engañando porque Él sabe que el día que ustedes coman de este fruto van a ser igual que Él. En parte, no le estaba engañando, ¿no? Pero le hace creer para desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Comen el fruto, porque ahí estaban los dos. Porque cuando come el fruto le dice a Adán que comiese el fruto porque Dios nos ha mentido, ¿no? Entonces Adán come también del fruto y ahí inmediatamente se dan cuenta que ellos estaban desnudos y cuando Dios viene a tener su encuentro con él, entonces Dios, ya todos sabemos que le dice, Adán, ¿dónde estás? No le dice Eva, sino Adán, ¿dónde estás? ¿No? Y le dice, ay, tenemos vergüenza que nos veas, pero ¿por qué tienes vergüenza, no? Si antes no tenían vergüenza es que habían desobedecido a Dios, habían pecado. Porque cuando desobedecemos a Dios, pecamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿No? Tiene que sacrificar un animal para que los pueda vestir. Y ahí es donde se realiza el primer derramamiento de sangre por primera vez, demostrando de esta manera o dando a entender Dios que a partir de ese momento, a partir de la desobediencia del hombre, a partir del pecado del hombre, tenía que haber un derramamiento de sangre. Ya sabemos que en todo el Antiguo Testamento había que sacrificar un animal para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Entonces es aquí en el huerto del Edén donde se realiza el primer sacrificio, que más adelante, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento Jesús vendría y derramaría su sangre una sola vez y para siempre por nosotros. Entonces, en el huerto del Edén es donde se originó, porque luego cuando ellos ya son sacados del huerto del Edén, ¿qué sucede? Tienen sus hijos, ¿no? O sea, ellos pierden todo, tienen sus hijos y ahí vemos a Caín y Abel. Caín siendo el hijo obediente, Abel queriendo presentar ese sacrificio a la manera de él. A mí me parece que así debe de ser y ya está, pero Dios no lo aprobó. Luego de ahí vamos en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, siempre poniendo algo, ¿no? Otros dioses y otros dioses. Vemos el ejemplo en la Torre de Babel, ¿no? Que vamos a construir y vamos a llegar al cielo, ¿no? O sea, y así a través, ¿no?, del Antiguo Testamento, si vamos a los reyes también, un ejemplo, por ejemplo, de Saúl ofreciendo un fuego extraño. Los otros reyes siempre, sí, vamos a adorar a Dios, pero habían en la parte de arriba, dice, si ustedes se dan el tiempo de leer en los libros históricos, colocaban un montón de dioses, ¿no? Siempre añadiendo algo más. Entonces, cuando Martín Lutero ve esto, dice, eso no está bien, ¿no? Lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Cambiaron ellos la verdad de Dios por la mentira. Amaron más la mentira que la verdad de Dios. Ahí se origina todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Martín Lutero, no? Dice, no, esto no está bien. Y se ocasiona un caos, pues, porque no solamente es él, sino son muchos más que entienden esto, pero cuando Dios quiere, ¿no? Y siempre a través de toda la historia, Dios ha usado a hombres que estén dispuestos para, en este caso usó a Martín Lutero y a otros hombres para que su verdad, que fue desde un principio, siga hasta el día de hoy, ¿no? Porque Dios es celoso, ¿no? Y Él no quiere que haya otros dioses, y eso lo encontramos en el primer mandamiento, ¿no? Dice, amarás a Dios sobre todas
no te harás dioses ajenos delante de mí. Entonces, no, pues estaba mal y es por eso que Dios levanta dentro de Martín Lutero a otros hombres, ¿no? Y en esa revolución, entonces entran estos personajes y es por eso que gracias a ellos se vuelve a la verdad, pero si hablamos de este tiempo, igual se sigue, ¿no? Igual se sigue. Porque ya sea en nuestra casa, ponemos a veces, amamos a otros dioses, a otras cosas, ¿no? Y ponemos a Dios en un segundo lugar, ¿no? Entonces ya en el Nuevo Testamento viene Jesús, ¿no? Enviado por su Padre para que tome nuestro lugar. Y es solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos volver a tener comunión con Dios. No hay nada, o sea, no hay que añadir nada más. Solamente es a través de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 22 nos dice: porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Si por un solo hombre, Adán, todos murieron, por un solo hombre, Cristo, obtenemos nosotros la vida eterna. Amén. Entonces, todo es a través de Cristo. Por eso en esta mañana es solamente Cristo. En esta mañana es solamente Cristo. En esta mañana es solamente Cristo. A ver qué dicen los de arriba. Ya se muere. En esta mañana es solamente Cristo. Amén. ¿No es cierto? Tenemos que estar convencidos que así es. Y con nuestro amén fuerte estamos declarando. Pero hay un principio, ¿no? Que el corazón de la fe cristiana es la persona y obra de Jesús, Dios, Señor y Salvador. Pero los ataques en ese tiempo que se levantaron contra la deidad, o sea, el Dios trino, ¿no? Por ejemplo, contra Dios el Padre, distorsionando sus atributos. O sea, era considerado el Dios Padre como un Dios malo, ¿no? Es que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, las cosas, ¿no? Que Dios decía, ¿no? Por ejemplo, el que mata, mátalo, ¿no? El hijo desobediente, que muera. Y creo que si no me equivoco, que muera apedreado, ¿no? Cosas así. Entonces, hoy, ¿no? Un Dios malo. Ya en cuanto se refiere a Dios, Hijo, ¿no? Se niega el valor y alcance de su perfecta obra en la cruz, ¿no? Entonces ahí es el Dios bueno, ¿no? El Dios bueno. Y también se van contra Dios el Espíritu Santo, ¿no? Negando su deidad y personalidad. Miren, cuando nosotros venimos acá a la iglesia, venimos a alabar, a adorar, ya desde comenzando nuestra iglesia en la casa, ¿quién nos motivó a poder venir acá a la iglesia? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Anda a la iglesia. Y muchas veces estamos, voy, no voy, voy, no voy, ¿no? Entonces, pero es el Espíritu Santo quien te mueve a poder ir, ¿no? Cuando alabamos y adoramos acá, es el Espíritu Santo quien nos mueve a adorar a Dios o a Jesús, ¿no? Él. Porque cuando Jesús subió a los cielos, le dijo a sus discípulos dijeron, vamos a quedarnos solos, ¿no? Le dice, yo enviaré al Consolador que va a estar con ustedes, no van a estar solos. Entonces, se tiene que creer en la Trinidad de Dios, ¿no? Hoy hay cantidad de sectas, porque son sectas, que niegan la obra de Jesús, ¿no? Y niegan también al Espíritu Santo, ¿no? Y dicen otras sectas, ¿no?
Si hubo un hijo y hay un padre, tiene que haber una madre, ¿no? ¿Y qué han inventado ahora? Hay la diosa madre, la mamá de Jesús. Pero usted va a la palabra de Dios, por eso Martín Lutero decía, solamente escritura, ¿no? Es solamente la Biblia, la palabra de Dios. Tú vas y lees en dónde encuentras que diga que hay una diosa madre. Ya no sería el Dios trino, sino ¿qué cosa sería? ¿No? Entonces inventa el hombre cosas cerradas, ¿no? Y solamente es la Trinidad de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual se niega, ¿no?, la deidad de Dios? Es que el hombre busque la gracia de Dios en base de conceptos errados. Pero en Colosenses 2:8 nos dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo nosotros no vamos a dejar que nadie nos engañe? Conociendo la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, nadie nos va a engañar. Si no conocemos la palabra de Dios, entonces van a venir y ellos se basan, mira que así, y te convencen y ya está, ¿no? Entonces hay que conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías huecas de hombre. Y muchas veces, bueno, yo he conocido a varias personas que han tenido años en las cosas del Señor y fueron engañadas y se fueron contra sectas falsas. Los convencieron y se fueron, ¿no? Pero hay que tener bastante conocimiento de la palabra. La historia habla, ¿no? Según la teología católica, decía que la salvación se obtenía a través de Cristo, pero añadiendo la práctica de los sacramentos y las tradiciones litúrgicas que hay otros, decía que hay otros mediadores entre Dios, ¿no? Y no lo hay. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros no practicamos estos sacramentos, pero sí hay ordenanzas, ¿no?, que nosotros tenemos que cumplir. Entonces le añadían, y eso viene desde Roma, ¿no? Y es por eso que se levantan estos hombres, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto, no? Que la perfecta obra de Cristo no era todo lo que se necesitaba, ¿no?, para la salvación de las personas. Por eso Lutero, él dice, la obra de Cristo es la única puerta para la salvación de la humanidad, y explica quién es Dios a través del sufrimiento y obra y muerte en la cruz del Calvario, que solamente es a través de la obra de Cristo y nada más, absolutamente y nada más. Porque vivir sin Dios, aunque se practiquen muchas obras y se practiquen los sacramentos, ¿no?, la persona está perdida y está condenada al infierno. Podemos hacer, o se puede hacer, muchas obras, pero eso no nos salva, ¿no? Es solamente creer en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó, pero derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y es a través de Cristo que nosotros podemos obtener la salvación. Y Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. No hay nadie más, no hay otro mediador.
Solamente Cristo es quien intercede por nosotros, ¿no? No es la Virgen María, no es el Señor de los Milagros que estamos celebrando, bueno, nosotros no, sino la gente que cree en el Señor de los Milagros, que le hizo el milagro y creen, pues, ¿no? Entonces, no. No sé exactamente quién será el Señor de los Milagros, pero me imagino que fue un personaje importante y ya pues si creen en Él y dicen que Él es el que va a interceder, Él es el que los va a sanar, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar orando por aquellas personas que creen, ¿no? En otros dioses y no en el Dios verdadero, ¿no? Y mucho más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida del Señor, ¿no? Y vemos cada cosa, ¿no? En el tiempo de la pandemia Dios se ha dado a conocer a su iglesia y se ha dado a conocer al mundo, ¿no? Cuánta muerte, cuánta violencia. No es porque fue la pandemia, sino porque había que estar metidos en la casa, ¿no? Y ahí papás, los hijos aburridos de los padres aburridos de los hijos y esos abusadores abusando más con sus esposas, pegándolos, matando, mire, ¿no? Cuánta maldad, no solamente podemos hablar del COVID que se llevó mucha gente, sino también de gente, ¿no? Matando a las esposas, matando a niños, ¿no? Eso nos implica que estamos viviendo los últimos tiempos, lo que fue escrito en la palabra, lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Cuando dice que los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Lo vemos el día de hoy, ¿no? Lo vemos el día de hoy. Entonces, sabiendo que estamos viviendo nosotros el último tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enmendar nuestro camino, porque no sabemos qué nos pueda pasar el día de mañana. No lo sabemos, pero tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras tengamos vida. Si es el hecho de estar en esta mañana reunidos, quiere decir que todavía Dios quiere ver cumplido ese propósito por el cual Él nos ha traído a este mundo. Te dio el COVID, te sanó el Señor. No te enfermaste, te cuidó el Señor. No tuviste trabajo, pero tuviste la provisión, nunca te faltó, ¿no? Y podemos seguir señalando muchas cosas, pero ahí Dios nos guardó. Tan solamente el hecho de estar acá en esta mañana quiere decir que Dios desea usarnos, que Dios quiere ver su propósito por el cual Él nos trajo a este mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos que alegrarnos como hijos de Dios, como iglesia, ¿no? Que al final de la historia tenemos esa esperanza de que un día Cristo volverá por su iglesia, Cristo volverá por sus amados hijos y nos llevará y ahí podremos nosotros disfrutar de su presencia donde ya no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, nada. Habrá gozo, habrá alegría, porque ahí estaremos cara a cara con Él. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén? Bueno, suena un poquito más o menos. Pasamos a la centralidad de Jesús. Jesús es el centro de todo. Eso tiene que estar bien metido en nuestra cabeza. No podemos nosotros sacarlo fuera a Jesús. Él es el centro porque a través de Él nosotros volvimos a tener comunión con Él. Vamos a Juan 1,
Hay textos que no están ahí, pero los que están anotando pueden anotarlo. Juan 1, versículo 1 y 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue hecho carne? Cristo. Fue hecho hombre por nosotros, ¿no? Como nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? Entonces se hizo hombre para que Él padeciese por nosotros como hombre, porque nosotros no podíamos haber, o en otras palabras, no podíamos haber sido crucificados, ¿no? No podíamos, pero solamente Cristo, que se hizo hombre, Él lo podía hacer, porque Él no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre, ¿no? Por nosotros. Entonces, tenemos nosotros que tener bien en claro esto, ¿no? Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí. En solo 3 años que Jesús estuvo acá en la tierra, impactó a mucha gente, ¿no? Mucha gente, si leemos en los evangelios, mucha gente le seguía. ¿Por qué? Porque Él sanaba, Él hacía resucitar a los muertos, Él daba vista a los ciegos, ¿no? Él hizo tremendas cosas, impactó a la gente de aquel tiempo, ¿no? Y Él lo hizo por nosotros, pero Él también murió, pero resucitó, ¿no? Y ahí es donde avergonzó públicamente a Satanás, ¿no? Al resucitar. ¿Y por qué? Porque Él era la verdad, enviado por Dios nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque Jesús también vino a revelar al Padre y a revelarse Él mismo, ¿no? Por eso Él siempre habla de Él, ¿no? Por ejemplo, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dice, yo les voy a guiar al camino por donde ustedes tienen que seguir. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Ahí también Él no está diciendo, les voy a guiar por qué puerta ustedes tienen que entrar, sino Él dice, yo soy. También Él dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Él dice, yo soy la luz, sígame y tendrán vida y saldrán de la oscuridad en la cual ustedes están viviendo, ¿no? Pero también dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre.
Miren, a eso se le dice los yo soy de Jesús. También encontramos en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy. En Juan 10:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es cosa tremenda, amados hermanos. Y un amencito chiquitito por acá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amados hermanos. Tenemos que decir ese amén fuerte creyendo que así es. Declaramos que así es. Amén. Entonces no hay otro mediador, hermanos, no hay. Es solamente a través de Cristo, ¿no? Entonces estos yo soy de Cristo demuestran que Él era el único que podíamos el hombre a través de Él volver a tener comunión con Dios, ¿no? Recordando, la comunión con Dios se cortó en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva. Entonces ahora es Cristo que viene a dar su vida por nosotros, derrama su sangre en la cruz del Calvario y es a través de Él quien nosotros obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es a través de Él que tenemos comunión con Él. En Colosenses 1:13 nos dice que fuimos trasladados, o sea, estábamos acá en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de las al reino de la luz que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, están calladitos. Hay que aprender a decir amén, sí, gloria a Dios, ¿no? En Juan 3:13 al 14 nos dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién descendió del cielo y quién subió al cielo? Cristo, ¿no? Solamente Él. Y en el versículo 14 de ahí de Juan 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? En Números 21:9 nos habla de esta serpiente, ¿no? Cuando ahí el pueblo de Israel, ¿no? Necio, siempre quejándose de Dios, ¿no? ¿Por qué no sacó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tienen una queja ahí de Dios. Entonces ya Dios, yo pienso también, estos cansados de ellos, ¿cuándo cambiarán? Siempre lo mismo, manda serpientes, ¿no? Y comienzan estas serpientes a picar al pueblo de Israel y muchos mueren. Entonces ellos mismos dicen, Moisés, por favor, clama a Dios, Él nos está castigando porque hemos hablado de Él, hemos renegado de Él. Entonces ahí está Moisés intercediendo por el pueblo de Israel y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Levanta una serpiente, ponlo en alto y todo aquel que es picado y mira a esta serpiente no morirá. Entonces por eso dice así, ¿no? En Juan, el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Ya ahí, miren, la serpiente demuestra de que está indicando para el futuro, para cuando Jesús venga, que solamente a través de Él nosotros volveríamos a tener comunión con Dios. Por eso dice, así como la serpiente fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre. Y en Filipenses 2:9 al 11, ¿qué nos dice ahí? Que Jesús fue exaltado hasta lo sumo y le dio
un nombre sobre todo, no me estoy equivocando acá, que ahí nos habla de que cuando Jesús resucitó, avergonzó públicamente, ¿no?, a todas las huestes espirituales de maldad, los exhibió ahí, dice, públicamente, ¿no? Fueron avergonzados ahí ellos, ¿no? Y me equivoqué, hermanos, me equivoqué, no es así. Que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, fuerte, si le van a dar el aplauso al Señor. Entonces, ¿qué nos demuestra, no, con estos ejemplos que les he dado de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Que ahí van señalando la centralidad de Jesús. Y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el único que puede darnos consuelo y fortaleza. En Él solamente nosotros podemos descansar. En Efesios 1:10 dice: y al final de la historia, el Señor Jesús como Rey estará al centro de todos los redimidos. Al final de la historia, el Señor Jesús como Rey estará al centro de todos los redimidos. Y ahí nos gozaremos nosotros, ¿no? Con Cristo ahí al centro y nosotros alrededor de Él al final de la historia. ¿Y cuál es mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque no solamente podemos decir yo soy hijo de Dios y ya, ¿no? Tenemos responsabilidades que cumplir, porque si no cumplimos las responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir, diríamos que estamos añadiendo, ¿no? Así como lo hace la Iglesia Católica, porque lo hace hasta el día de hoy. Hay católicos tradicionales que ahí están netos en eso, ¿no? Pero también hay católicos carismáticos que también se dieron cuenta de que no había que añadir nada, ¿no? Entonces, podemos nosotros caer también en eso, de estar añadiendo cosas, que eso no es bueno y no le agrada a Dios. Siempre tenemos excusas, ¿no? Y que son justas, pero hay que ver si eso le agrada a Dios o no le agrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? En Romanos 10, 9 al 10 nos dice que debemos de reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. ¿Y cuándo? ¿Cuando venimos solamente acá a la iglesia? En todo momento, en todo tiempo, ¿no? En donde nosotros podamos estar. En la casa, nosotros tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. En el trabajo, en la universidad, en todo sitio donde nosotros vamos a estar, tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. La gente tiene que saber quiénes somos nosotros. Porque si estamos estudiando o trabajando y no saben que somos cristianos, entonces nos estamos avergonzando de dar a conocer quiénes somos nosotros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros? Si somos hijos de Dios, somos la luz. No estaríamos nosotros marcando la diferencia, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, en la casa, en todo lugar,
no solamente cuando venimos acá. En Efesios 5:1 dice que debemos de vivir bajo el señorío de Jesús, imitándolo en todo tiempo y circunstancia. Jesús nos dice, no me acuerdo exactamente la cita, pero dice que Él nos ha dejado su ejemplo y que nosotros debemos de seguir sus pisadas. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús cuando estuvo acá en la tierra? La Biblia nos dice que se sujetaba a sus padres. Entonces acá podemos hablar de la familia, ¿no? En donde los hijos, por ejemplo, ¿no? Tienen un mejor, el ejemplo de Jesús, ¿no? De poder aprender a sujetarse a sus padres, honrarlos y respetarlos. Esa es mi responsabilidad como hijo. Ahora, como esposo, ¿cuál es mi responsabilidad? Amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia, dice, ¿no? Al esposo, ¿qué cosa? A la esposa, ¿qué cosa le dice? Que debe de sujetarse, pero también dice que debe de respetarlo. A los padres, ¿qué cosa les dice? Que no se provoque a ira a los hijos. Sí hay que disciplinar a los hijos, pero sin ira. Cuando se castiga con ira es que estamos nosotros provocando a ira a los hijos, ¿no? Y si usted se va al libro de Proverbios y quiere saber qué tiene que hacer como tío, como abuelo, y todo lo que usted quiera saber, comienza a leer el libro de Proverbios y ahí va a encontrar todo usted. Y no le añade, la palabra de Dios no añade ahí. Respeta a tu padre, a tu madre, no añade si es que es buena madre o es buen padre. Simplemente dice, respétalo y hónralo. Y todavía si nos agarramos el tema, es para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces honra y respeta a tu padre, aunque no se merezca. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, esa es en la familia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Como iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cumplir con lo que Dios nos manda, ¿no? Porque en nuestra obediencia, ¿no? Estamos demostrando gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Acá poco hablamos de los diezmos y las ofrendas, pero cuando hay que hablarlo hay que decirlo, pues, ¿no? A muchos no nos parece, no nos gusta, no creo que sea así, ¿no? Entonces no diezman. Pero si vamos a la palabra de Dios, dice que hay que traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice. Y todavía dice, probadme en esto para que veas cómo yo voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso no quiere decir que se va a abrir la ventana y va a venir los solcitos, ¿no? No. Si deseas que tu hijo, esa bendición se va a dar, si deseas que tu hijo estudie, Dios te va a proveer para que pueda estudiar. No es que tú, es que yo tengo trabajo, es que yo esto y puedo hacerlo. No. ¿Quién te da el trabajo? Es Dios. ¿Quién te da las fuerzas? Es Dios. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre y que nosotros tenemos que asumir responsabilidades delante de Él. Tanto en la casa donde vivimos y tanto en la casa donde nos congregamos, ¿no? Me disculpan que les pueda decir, pero no sé, en el segundo culto no lo dije, pero hoy Dios ha querido que lo diga por alguna razón. Entonces, en nuestra obediencia es donde demostramos gratitud a nuestro Dios, ¿ya? Por
las cosas que Él ha hecho, como el dar a su único hijo, para que Él muera por nosotros y así podamos volver a tener comunión con Él. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? En Juan 16, 28, salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿no? Él está, eso está diciendo Jesús, pero también Él dice, ¿no? Y se lo dice a sus discípulos y nos dice en esta mañana a nosotros, pero volveré para llevarlos. ¿Y por qué Él viene a llevarlos? Porque somos sus hijos. Él ha dicho que volverá por nosotros, ¿no? Y Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos que estar con esa expectativa de que Él va a volver y nos va a llevar, pero tenemos que estar preparados. ¿Amén? Pero también, ¿por qué Él vuelve por nosotros, no? Como nos dice en Colosenses 2:14, que fue anulada el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús vino acá y dio su vida por nosotros, Él fue crucificado, ¿no? Sufrió todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. Él murió. Y el enemigo ahí pensaba de que ya había derrotado a Jesús, pero no contó de que al tercer día Jesús iba a resucitar. Y cuando Él resucitó, avergonzó o exhibió públicamente a Satanás y a las huestes espirituales de maldad. Y ellos tuvieron que desfilar, ¿no? Avergonzados, derrotados, porque Jesús resucitó. Y como Él resucitó, ¿no? Esa victoria que Él tuvo también es nuestra victoria. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente tenemos que creer que Jesús resucitó, que Él nos dio la victoria y su victoria es nuestra victoria. Amén, amados hermanos. Entonces no nos sintamos fracasados, no nos sintamos de que ay, Dios no me escucha ni nada, sino párate firme, mantente firme, creyendo nada más, tan solamente hay que creer, porque hemos visto que una de las olas es la fe. Hay que creer, hay que tener fe y confiar que Dios nos ha dado la victoria y que su victoria es nuestra victoria. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, que tú nos permites que podamos meditar en tu palabra. Gracias, amado Dios, gracias por este, Señor, privilegio, Señor, que tenemos nuevamente de sentarnos, Señor, acá en este lugar y escuchar tu palabra. Pero también, Señor, te damos gracias por la vida, Señor, que tú nos permites que podamos continuar a pesar de cuánta muerte, Señor, hemos visto a nuestro alrededor. Y es porque tú estás demandando algo de nosotros. ¿Qué, Señor, es? Muéstralo. Muéstranos a cada uno de nosotros. Y que nuestro corazón esté dispuesto para servirte, Señor. ¿Qué tiempo más estaremos en esta tierra? No lo sabemos. Pero el tiempo que tú nos tengas, Señor, podamos obedecerte, podamos honrarte, Señor. Podamos exaltarte y podamos glorificar tu nombre. Porque tú nos dices que para gloria tuya nos has creado. Que tú seas el centro de nuestra vida. Tú seas el centro de nuestra vida, amado Dios.
Oro por tu iglesia. Les invito a que se pongan de pie. Oro por tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tú los has traído, Señor. Tú sabes y conoces con qué dificultad han venido tus hijos. Tú sabes, Señor. Y en esta mañana salgan convencidos, Señor, con tu palabra. Sabiendo que tú no los has dejado ni los has desamparado. Que siempre en la adversidad, en la situación que han pasado, Señor, tú has estado siempre con ellos. Aunque cuántas veces han creído que tú no has estado con ellos, pero tú has estado con ellos. Y que no los dejarás, no los desampararás, sino que siempre, siempre estarás con nosotros. Porque así dice tu palabra, que tú estarás con nosotros todos los días y hasta el fin. Te damos gracias porque nos sacaste de la enfermedad. Te damos gracias porque nos sacaste de la escasez. Te damos gracias, Señor. Y reconocemos en esta mañana tu poder y tu señorío en nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no hubieses estado con nosotros? Decimos que tú eres el todo para nosotros y que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Vuelve, Señor, nuestro corazón como al principio, sin tener que estar fijándonos, Señor, en las debilidades de las otras personas, sino mirando primero nuestras debilidades, amado Dios. Porque somos seres humanos, te fallamos. ¿Cuántas veces te fallamos? Pero todo lo que hemos podido pasar en este tiempo, Señor, podamos volver nuestro corazón a ti y amarte, amado Dios, como tú quieres que te amemos. No bajo nuestros criterios personales, sino bajo tus principios que nos has dejado en tu palabra. Es tu deseo que avancemos de más a más, Señor. Un escalón, Señor, cada día y otro escalón, Señor. Gracias, amado Dios, gracias. Gracias cuando sentíamos que nos hundíamos, Señor. Tú nos levantaste, extendiste tu mano desde el lodo fatigoso, Señor, y nos sacaste. Gracias por tu fidelidad. Gracias, ay, amado hermano, dele gracias a Dios de tu corazón. Agradécele a tu Padre. Agradécele que te mantiene aún con vida, que Él nunca te ha desamparado y Él nunca te ha dejado. Y ahí cántale con todas tus fuerzas. Grítale, dile gracias, Padre. Levanta tus manos y reconoce tu gratitud a Dios. Él nos pide que levantemos nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias, dile gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. No sé qué le puedas decir gracias porque ahí tú agradécele.
también te damos en esta mañana por nuestras oraciones respondidas, Señor. Hemos estado orando por Oscar, Señor, el esposo de Claudia, Señor, y tú ya lo levantaste. Él ha sido dado de alta, Señor. Te damos gracias porque has escuchado, Señor, nuestro clamor. Gracias te damos, Señor, por la vida de Giselle, Señor. Gracias te damos por la vida de Dante, Señor. Que tú también, Señor, has hecho tu obra perfecta en ellos, Señor. Te damos gracias, Padre. Palabras no alcanzan para darte nuestra gratitud. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti.